Me parece perfecto. Perfecto. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, consultarle, pedirle un panorama, cómo está el hospital, cómo está trabajando en estos momentos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, justamente como hablábamos anteriormente, todo lo que sean dispositivos de salud mental en la provincia, llámese hospitales, como te contaba, no solamente está el Hospital San Francisco de Asís, aquí en Corrientes Capital, sino también está el Hospital de Salud Mental Eugenio Ramírez en San Luis del Palmar. eh, Tanto los dos hospitales como los servicios de salud mental que están en hospitales generales, tanto acá en Capital como en el interior, y los profesionales que trabajan en atención primaria, en los centros de atención primaria, en realidad siempre se trabaja, decimos que es una demanda a cama caliente, porque en realidad la demanda ha crecido mucho y eso, digamos, después de la pandemia se vio como una situación de mayor consulta por los trastornos de ansiedad, por los trastornos relacionados a los consumos problemáticos, así que siempre se trabaja, decimos, a cama caliente. Pero es un lugar para que los pacientes allí se internen, estén contenidos retenidos allí dentro del hospital. ¿Es así? Bueno, muy importante esto poder conversarlo y que en realidad también en la comunidad pueda llegar el mensaje. El proceso de internación es siempre, y eso ya lo dice la Ley de Salud Mental, es un proceso que tiene que ser lo más breve posible. ¿En qué sentido? A que la persona que atraviesa un padecimiento en su salud mental, es importante que ante la crisis, ante la descompensación, pueda tener una continuidad de cuidados entre la familia, la comunidad, el centro de salud, que se interne, que reciba la atención necesaria, los tratamientos necesarios, pero al mismo tiempo que también la familia pueda tener una psicoeducación de cómo poder continuar con la vida, con su familiar, y luego pueda volver a su familia lo más pronto posible. Eh, por ahí todavía hay muchas personas que se encuentran internadas desde hace muchísimo tiempo porque, digamos, que han quedado sin familias en el exterior que puedan acompañar, pero la idea de trabajar en salud mental es trabajar con la familia, con el entorno, con la comunidad, y que la internación sea justamente lo más breve posible. Le paso la comunicación, María Mercedes, Horacio y Melanie la están escuchando. Bueno, Gracias. Hola, María Mercedes. hola, licenciada, gracias por recibirnos. La pregunta que le hago, ¿no son suficientes ni los centros ni los hospitales para este flagelo que hoy está a la orden del día, que es la salud mental, verdad? A ver, la demanda ha ido creciendo, ¿sí? Y en ese sentido, no solamente que la demanda ha ido creciendo, sino que además es importante, María Mercedes, y en eso siempre, digamos, hablamos, y cuando damos los talleres de difusión o sensibilización es un tema recurrente, que en realidad, así como hay un servicio de atención o como hay un servicio de internación, también es importante volver a recuperar los lazos, ¿sí? Los lazos familiares, lazos en la comunidad. Poder lograr ese acompañamiento es necesario, es importante. Hay muchas familias que en realidad toman al efector de salud, llámese hospital, tanto San Francisco, u hospital del servicio del hospital pediátrico, como un lugar en donde por ahí es como que la persona tiene que entrar y tiene que salir, le decía acá al compañero que me está entrevistando, como que tiene que salir de una caja mágica, tiene que salir curado, rehabilitado, sin ninguna otro sufrimiento, cuando en realidad el proceso de poder recuperarse en su salud mental no es solamente de la persona, sino también de ese entorno en el que vive, de ese entorno que acompaña. Está bien. Ahora, el flagelo por el cual más se busca hoy, ¿cuál es? Las adicciones? ¿Cuál es el flagelo en este caso de la salud mental? ¿Qué es adicciones, depresiones? ¿Cuáles son los más
consultados o Ya, requeridos o que necesiten la internación en el hospital de salud mental. me parece que ya me spoileaste todo lo que estaba por hablar, Ah, María José. bueno. Perdón, No, está bien. No, 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 perdón. no, pero así como vos lo dijiste, en un primer tema tiene que ver con los consumos problemáticos de toda índole. Mm, Consumos problemáticos, no hablamos solamente de sustancias, sino que existen consumos sin sustancias y en eso tiene que ver mm. no solamente el tema de, eh, digamos, los juegos en línea o las apuestas, Claro, sino también también. todo lo que implica Mm, las compras, es decir, consumos está como en la primera orden del día. Segundo, tiene que ver con justamente los trastornos de ansiedad o los trastornos por el estado de ánimo, y en eso también hablamos de la ansiedad en toda su magnitud y también mm, el tema de la depresión. Y digamos, casi peleando en un tercer lugar están los trastornos relacionados a la conducta, como mm, por ejemplo lo que son las psicosis, las esquizofrenias. mm, Esas son, digamos, las situaciones en realidad de mayor atención mm, en cuanto a las demandas. Ahora, la internación, y eso lo hablaba con este muchacho que me está mm, haciendo la entrevista, la internación, en realidad, ¿cuándo se llega a la internación? mm, La internación es el último recurso. Es el último recurso en el sentido de que es un tiempo de restricción y se debe llegar a la internación cuando ya otras situaciones, como ser el acompañamiento comunitario, el acompañamiento, digamos, de la familia, o sea, cuando otras estrategias no han dado mejores resultados y por eso se debe llegar a la internación. mm, Nunca la internación debe ser la primera respuesta. ¿Por qué? Porque justamente la internación, donde está fuera de la familia, fuera de su casa, fuera de su medio, de sus cosas, en realidad es restringir a la persona en su libertad de poder estar justamente. mm, Eh, y vos sabés que en ese sentido, el primer censo nacional que fue en el 2018 de personas internadas por motivos de salud mental, dio y reveló cifras que en realidad hasta ese momento no se habían dado y mm, o no se habían conocido en realidad, y es que más del 70% de las personas que en ese momento estaban internadas o seguían internadas por motivos de salud mental ya no tenían que ver con una patología en su salud mental, sino por cuestiones sociales. Se mm, fueron las familias, se ocuparon las casas, se ocuparon las pensiones, es decir, entonces, y promedios de internación iban de los 4 a los 15 años. ¿Vos te imaginás 15 años internado por una patología? sí, O sea, qué en horror. realidad, de terror. Mm, Por eso justamente es que dentro de la estrategia de poder trabajar en salud mental con una base comunitaria, con la continuidad de cuidados entre la familia, los centros ambulatorios, los centros de atención primaria y los hospitales, es lo que se intenta apostar siempre. claro. Licenciada, ¿cuál es el cupo o el límite que tiene hoy de internación el Hospital San Francisco de Asís? Dentro de lo que son, hay distintos sectores de internación, ¿sí? Hay distintos sectores de internación. Está la unidad de soporte vital, que es una terapia, ¿sí? Que en realidad es uno de los servicios, lamentablemente, que se utiliza mucho en cuanto a consumos problemáticos, en relación a los consumos problemáticos. Está el servicio, digamos, de internación en crisis, de unidad de crisis. Ahí se internan personas que tienen, digamos, ideación suicida o que están atravesando una crisis subjetiva importante, Mm, por lo cual necesitan una internación. Y están los servicios, digamos, estoy hablando en este momento, es mucha info, así que estoy tratando de ser lo más concreta digamos, y práctica posible. Y están los servicios, el servicio de corta estadía. Mm. Servicio de corta estadía implica, se utiliza en el ingreso de las personas que tienen un consumo problemático, y se utiliza justamente para este primer tiempo que es la desintoxicación y la deshabituación. Mm. A partir del ingreso y la permanencia en ese servicio, luego el equipo profesional, además del paciente y el entorno familiar que acompaña o el referente afectivo, se ve qué
digamos, cómo va a ser la continuidad de tratamiento. Y es necesario, y si tiene los criterios para seguir en una internación tipo comunidad terapéutica, o bien si en realidad el tratamiento lo puede hacer por hospital de día o por centro de día, que es otro servicio del hospital, o bien por consultorio externo en algún otro dispositivo. Y son, perdón, y ahí me quedé pensando esto, y son en realidad camas acotadas. Cada uno de esos servicios... Eso, ¿cuántas camas tiene hoy, con cuántas camas se puede contar, licenciada, en el Hospital de Salud Mental? Ese es un número que siempre, como decía al principio, es un número caliente, siempre de cama caliente, y esas son las camas de agudos, ¿sí? Después están las camas ¿Qué es un agudo? Espere. ¿Qué es un agudo? Ajá. ¿Qué es un agudo? Un paciente agudo es un paciente que ingresa por crisis, ¿sí? Que ingresa por crisis. Nosotros dentro del campo de la salud mental hacemos esta división entre pacientes agudos y pacientes crónicos, y dentro de estos pacientes crónicos están los agudos. ¿Y cuál sería el tratamiento y quién chequea el tratamiento o la historia clínica de cada paciente en el hospital? O sea, llega un paciente al Hospital de Salud Mental. ¿Cómo yo decido el nivel a dónde va? Si va a adicciones, si va a terapia, si va a agudos, si va a esto. ¿Y cuál es la política del tratamiento, por ejemplo, en un paciente agudo que entra con una crisis o con una depresión, que también imagino, o con un intento de suicidio, o con una bipolaridad? Me imagino que esos serán los agudos. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿Y quién controla ese tipo de tratamientos, Graciela? Bien. El hospital es un hospital conformado por equipos de trabajo interdisciplinarios, ¿sí? O sea, cada día hay una guardia de 24 horas conformado por un equipo interdisciplinario en donde están médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros especialistas en salud mental. Y además siempre hay una guardia de médico clínico, de médico terapista que está, ¿sí? El ingreso al sector de guardias, digamos, la persona que concurre a la guardia por cualquier situación de emergencia en su padecimiento subjetivo, ingresa por la guardia. La guardia, el equipo de guardia, es el que evalúa todos esos criterios, ¿sí? El estado general, cuál es la sintomatología, lo que aporta, digamos, el tema del familiar, cuáles son los antecedentes. O sea, es un equipo, el resultado del diagnóstico o la proyección o el pronóstico terapéutico es conformado por un equipo interdisciplinario. Y a partir de ahí, la decisión de a qué sector va a ir, digamos, según, por supuesto, el requerimiento ¿Usted cree, licenciada, que esto está debidamente aceitado? ¿Usted cree que todo esto está debidamente aceitado? Que cuando llega un paciente se hace una evaluación. Usted me puede garantizar que esto es así, que se hace una evaluación, este va a tal área, este es adicto, va a tal área, este tal cosa, este es depresivo. ¿Hay realmente un control exhaustivo de que ese paciente que ingresa con esto, que es algún tipo de problema de salud mental, recibe el debido análisis para ver cuál va a ser su destino para el tratamiento? Es que todo ingreso, te repito, María Mercedes, todo ingreso por guardia del hospital es justamente evaluado por este equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario, que son distintos equipos que están todos los días, guardia de 24 horas, son los equipos que evalúan esta situación y dan, digamos, esta propuesta terapéutica. ¿Cuánto es el tiempo límite que puede permanecer un interno en el hospital? ¿O eso internado. ¿Usted se refiere a cuánto tiempo puede estar internado? Exactamente, si hay algún límite. Bueno, a ver,
Fíjese que si en realidad hubiera un límite, no tendríamos pacientes crónicos, ¿sí? Y estos pacientes crónicos muchas veces no es que están de un mes o una semana. Hay pacientes que ya en realidad tienen un promedio elevado de justamente internación por la falta de recursos sociales en cuanto a la afuera, ya sean las familias, ya sean los lugares. Ese es un gran tema que lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y se lo pregunto sobre eso en particular, porque claro, al principio hablaba de la importancia de los lazos familiares y después habló de la internación como primera instancia. Esto quiere Que decir nunca la internación debe ser como una primera instancia. Está claro. Nunca, Ahora, exacto. esto habla de que hay un desinterés de los familiares, de que se desentienden de la persona afectada. Hay de todo, realmente hay de todo. No solamente vamos a decir que por ahí hay desinterés, porque es muy, muy duro decir eso y en realidad no me consta el caso por caso de cada situación, pero sí de que muchas veces hay situaciones y situaciones familiares de abandono, ignorancia muchas veces también, que llevan a que en realidad las situaciones de internación sean mucho más de lo que en realidad el paciente necesita. ¿Alguien controla esto, licenciada? ¿Alguien controla en qué sentido, María Mercedes? Si alguien controla, porque, por ejemplo, Horacio traía una acotación acá de que muchos, y también oyentes, de que la política, esto no les sé especificar, no sé si es la política de agudo, de esto, es tenerlo bajo sedación, o sea, dopados, como comúnmente se dice. ¿Alguien controla si esta política de salud mental, dado la situación de lo que pasa hoy, que cada vez son más los enfermos de salud mental, los que pasan por una crisis, que cada vez son más, si esta política realmente dentro del hospital se está implementando como se debe implementar ante determinada situación? En ese sentido, por eso todos los hospitales, digamos, de capital del sistema público tienen, además de las direcciones ejecutivas, las direcciones clínicas y en realidad las direcciones legales. Yo, a ver, más allá de, digamos, de otros hospitales, yo creo que nunca, digamos, no conozco otro hospital claro. como el Ahora, hospital de salud mental. Como usted Perdón, termino esta idea. Sí, pero le quiero preguntar esto. ¿Cómo? Ajá. Usted como la licenciada en salud mental de la provincia, nosotros... Como directora provincial. Directora provincial, sí. Lo que yo le quiero decir es, ¿por qué nunca podemos hablar con el director del Hospital de Salud Mental? ¿Por qué hablamos con todos los directores de todos los hospitales y el director del Hospital de Salud Mental nos manda a hablar con usted? Que nosotros entendemos que usted nos explica el flagelo de una manera perfecta porque está al tanto y sabe cuál es la problemática, pero ¿por qué no podemos nunca hablar, pero nunca hablar, yo tengo muchos años, hablar con el director que está al frente, porque tiene años al frente de este hospital, siendo el único en la capital correntina, y como usted dice, a cama caliente, ¿por qué nunca podemos tener una respuesta ante una determinada denuncia? Porque ¿sabe lo que pasa, Graciela? La gente recurre a la radio. A mí no me gusta opinar de algo que yo no sé. ¿Qué hago? Lo llamo al director, porque yo necesito tener la parte de la salud pública que me diga, mirá, a esta persona no la tenemos dopada todo el santo día. Entonces, ¿por qué nunca tenemos una comunicación que nos dé una respuesta si es un hospital público y si es un director que depende de un hospital público? ¿Cuál es el problema? Claro.
realmente no sabría cómo responderlo porque ahora está con una licencia por salud. Entonces, además creo que en Hace ese 30 sentido años. siempre... ¿Cuánto hace que Charlie está en el de director del hospital? 20 años. Yo en 20 años, mire doctora, que en 20 años entrevisté gente, pero le puedo Ujú. asegurar que Charlie jamás habló. Hoy tendrá un problema de salud, pero nunca pudimos hablar. Y esto le hablo de cuando todavía no era un flagelo como es hoy la salud mental, que todo el mundo habla. Y no podemos lograr que el hospital, el único hospital público, nos dé una explicación, nos cuente. No entiendo, la verdad que no entiendo. Claro. Creo que también por una cuestión de respeto, no sé, una cuestión de respeto y de, bueno, de siempre se maneja muy correctamente con la autoridad competente. En este caso, bueno, puedo salir a responder yo. Pero bueno, Pero si yo no le sabría- pregunto a usted hoy qué pasa dentro del hospital, usted tiene demasiada tarea que abarca toda la provincia, usted no me va a saber decir específicamente cómo está la situación de una cama caliente hoy. Como usted sabe que hay camas calientes, pero usted no me va a poder responder lo que me puede responder el director. Claro. Me gustaría después charlar con usted más de esta problemática de salud mental, doctora, porque la verdad es que hay mucha preocupación. Esta mañana me avisaban urgente un intento de suicidio de vuelta en el puente. Sí, estuvo interrumpido. Escuchame, el tema del suicidio es un tema que Sí. Escuchame, estuvo el tránsito, pero no más allá de que la interrupción del tránsito y todo lo que sea, es gravísimo la cantidad de gente que se quiere matar. Recurrentemente. Sí. Lamentablemente. Bueno, fíjate vos, María Mercedes, esto es súper importante y si bien vamos a seguir conversando, me gustaría justamente puntualizar por este punto. Justamente, todo septiembre, eso es lo que le decía acá al chico muy amable, todo septiembre en el es el mes del, claro. Es exactamente, mes de prevención del suicidio. Como provincia tenemos el programa Por la Vida que tiene a su cargo justamente no solamente la capacitación, la difusión, sino también el tema de la posvención. La posvención es el acompañamiento, por un lado, a la familia, al entorno que ha perdido a esta persona, y a la vez trabajar como de una manera preventiva, tratando de justamente evitar nuevos factores de riesgo en este grupo que queda, digamos, de acompañantes. Todos estamos trabajando desde el programa en distintos acompañamientos, en distintas posvenciones, pero acá hay un factor clave. Desde justamente un raconto histórico hasta el año pasado, fíjate que la bibliografía mundial dice que siempre las edades de mayor vulnerabilidad o mayor riesgo tiene que ver con la adolescencia, por un lado, y los adultos mayores. ¿Sí? Bien. En nuestra provincia, ¿cuál hasta el año pasado, cuáles son las cifras más preocupantes de suicidios consumados en nuestra provincia? De 15 a 39. Qué bárbaro. ¿Sí? O sea, 15 a 39 y también adultos mayores. Ahora acá está la cuestión. Y bueno, ¿y qué uno puede hacer? Bueno, desde el programa vamos a las escuelas, damos los talleres, pero estamos diciendo 15 a 39. O sea, después que salen de la escuela, después que están, digamos, ¿cómo llegamos a esas personas? Claro, perfecto. Hacemos intervenciones comunitarias, hacemos charlas inclusive en parroquias, como se ha dado en el caso de Goya, pero acá hay un papel fundamental que, así como decías hoy vos por el tema del puente justamente, en realidad se necesita el involucramiento social, se necesita, y esa es parte de la campaña que estamos haciendo este mes. El otro que realmente se involucre, el otro que está a mi lado, el compañero de trabajo, el amigo, el familiar, el entorno. Justamente este mes, todos los martes, y están cordialmente invitados para el martes que viene, ayer lo hicimos, todos los martes de 11 a 12 acá en el Ministerio, en la sala de situación, estamos dando estos talleres de sensibilización en la problemática,
dirigido a todos los trabajadores de nivel central. Que ayer, por ejemplo, fueron administrativos, fueron residentes de otras áreas, también un equipo que siempre trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, porque en realidad esto nos involucra a todos como sociedad y Bien. es importante tener las herramientas para acompañar. Graciela, un placer, gracias por recibirnos. Y No, transmítale por favor. al director que charle, que nos dé alguna nota. Gracias, Graciela. Por favor, a ustedes. Buen día. La licenciada Graciela Pianalto es